A todos, muchas gracias por este espacio de tiempo que nos están brindando. Bueno, vamos a presentar cómo se puede aplicar una solución de gestión documental en estas épocas de COVID-19. ¿Sí? Primero, queremos presentarnos como empresa. Me acompaña Alejandro, que es consultor en transformación digital. Somos una empresa pionera que ya tenemos 27 años de trayectoria en la provisión de soluciones de gestión documental. La solución de gestión documental que estamos presentando es un desarrollo propio. Contamos con un equipo de profesionales con trayectoria en este tipo de soluciones. Tenemos una cartera de clientes integrada por empresas locales e internacionales. La plataforma de desarrollo de software está desarrollada bajo normas de calidad ISO 9001 y contamos con oficinas propias de 300 metros cuadrados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que es donde se encuentra nuestro centro de digitalización. ¿Sí? La idea de esta presentación es poder también transferirle un poco la experiencia que estamos teniendo en empresas locales que están también, algunas de ellas, iniciando este camino de transformación digital obligado, ¿sí? Porque la realidad nuestra es que hasta el 12 de marzo había muchas personas que estaban acostumbradas a tener su escritorio de trabajo en su empresa con los documentos arriba de su escritorio. A partir de esa fecha ya no tienen ni el escritorio ni tienen los documentos arriba del escritorio. Entonces hubo que transformar la forma de trabajar. Bien, bueno, soy Alejandro Signorelli, y gracias, Fer. Y bueno, ahora vamos a comenzar con la presentación. Como les decía Fernando, la intención es mostrarles cómo podemos aplicar de manera práctica y concreta un sistema de gestión documental en una pyme. ¿Sí? Bueno, vamos a dividir la presentación esta presentación en tres partes: qué es un gestor, para qué sirve y cómo funciona, y en qué áreas de la empresa. Y después, cuando terminemos esta presentación, vamos a hacer una demo para que lo vean en vivo. Bueno, empezamos por qué es. Bueno, básicamente, como pueden observar ustedes allí, es una plataforma basada en la web que nos permite que los documentos de nuestra empresa estén bien organizados, correctamente organizados, y fruto de esa organización y de esa accesibilidad, nosotros los podemos consultar de manera segura, porque nos tenemos que identificar con un usuario y una password, y de manera rápida. ¿Sí? Ese es, en pocas palabras, lo que tiene que lograr un gestor documental. Con un gestor documental nosotros podemos capturar, almacenar, proteger y recuperar documentos digitales. ¿Sí? Estos documentos también los podemos tener agrupados en un mismo lugar. Podemos usar una variedad muy grande de documentos. Podemos estar hablando de facturas, podemos estar hablando de legajos. Nosotros tenemos una solución de legajo digital, remitos, bueno, un sinfín de documentos que son útiles para muchas áreas distintas de la empresa. Y cada área de la empresa puede tener, cada usuario, mejor dicho, puede tener su perfil. ¿Sí? Esto quiere decir que cada área ve su propia documentación exclusivamente, y cada usuario dentro de la misma área, cada usuario puede tener distintos niveles de acceso a los documentos, por una cuestión de seguridad, ¿no? Bueno, ¿y para qué sirve, digamos, y cómo funciona? Bueno, sirve, como estábamos comentando recién. ¿Para qué sirve? Bueno, para tener acceso a los documentos, que, como bien decía Fernando recién, hasta hace un poco tiempo, hace unos meses atrás los teníamos en nuestro escritorio. Bueno, ahora no los tenemos en nuestro escritorio. Además, antes, al estar todos juntos en una misma oficina, la posibilidad de compartir un documento en papel era tan sencillo como ir caminando hasta el escritorio de quien lo necesitaba y dárselo. Bueno, ahora tampoco tenemos esa posibilidad. Entonces, el hecho de tener un documento digital almacenado significa que varios usuarios al mismo tiempo, de manera simultánea, pueden ver el mismo documento. ¿Sí? Por más de que uno esté en su casa en Pilar y el otro esté en la oficina circunstancialmente, o en su casa en otro lugar del país o del mundo. ¿Sí? Después, bueno, otra cuestión no menos importante es el resguardo. Si
el documento puede existir en papel o no, ¿sí? Puede ser un papel que hayamos escaneado o no, tal vez es una factura, un PDF nativo digital que nunca estuvo en papel. De todas formas, el hecho de tenerlo en un gestor documental significa que está resguardado de cualquier accidente de eventual borrado. Bueno, un ejemplo muy habitual que nosotros damos es que si nosotros tenemos nuestros documentos guardados en carpetas de Windows, es muy habitual que al copiarlos o cortarlos o arrastrarlos se nos caigan en otra carpeta o se nos borren. O sea, estamos manipulando el archivo, lo que vendría a ser en el papel el original. En cambio, en un gestor documental, nosotros lo que hacemos es consultar un archivo, pero no lo tocamos al archivo, con lo cual permanece a salvo. ¿Sí? Eh, bueno, lo que decíamos recién, hay un acceso inmediato y seguro, porque nos tenemos que identificar con un usuario y password para entrar. Y es inmediato porque, bueno, con las claves de búsquedas adecuadas y si está bien configurado, la verdad que llegar al documento requiere de muy pocos clics. ¿Sí? Bueno, el resultado de todo esto es que aumenta la productividad en horas, ¿no? Acá les quiero comentar un caso puntual de un cliente, una empresa que tiene oficinas en Capital, pero tiene también otras oficinas en el interior del país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un caso típico es el de las facturas de proveedores. Ellos reciben las facturas de proveedores, que ya son facturas electrónicas, es decir, tienen validez legal el documento original en PDF, las reciben por mail, las descargan, el software se encarga de descargarlo en forma automática en una bandeja de entrada, la persona de administración identifica los datos de la factura para que ya queden disponibles, para que la puedan consultar los usuarios que correspondan y a partir de ahí realizan el proceso de autorización de pago directamente desde el sistema de gestión contable que ellos tienen. Y a su vez tienen casos de que, es decir, de esta manera están centralizando la recepción de las facturas, pero también tienen casos de algunos proveedores que siguen imprimiendo facturas y les llegan la factura impresa a algunas de las sucursales, donde también las recepcionan, proceden a escanearlas en ese caso y a cargarlas en el sistema. De esta manera logran optimizar los tiempos de acceso a la documentación. No importa por dónde ingrese el documento, ellos aseguran tener la documentación disponible de manera digital para que la puedan consultar desde la oficina que sea. Y algo importante respecto al tema del acceso inmediato al documento, nosotros tenemos estadísticas de que el tiempo que le lleva a una persona a buscar un documento físico, la primera vez que tienen que buscarlo es de 30 a 40 minutos aproximadamente, considerando desde la persona que se levanta de su escritorio, va hasta el archivo, busca el documento, lo fotocopia eventualmente, lo vuelve a guardar y lo vuelve a su escritorio, ¿sí? Respecto a la segunda vez que una persona tiene que buscar el mismo documento, no hay estadística, porque depende 100% de cómo la primera persona organizó ordenó o resguardó ese documento. Si se lo volvió a guardar en el mismo lugar, seguramente va a llevar 30 minutos. Ahora, si lo dejó en otro lugar, y eso es lo que lleva a que cuando hay inspecciones, por ejemplo, de AFIP, Ministerio de Trabajo, auditorías y demás, hay veces donde está toda un área buscando un documento porque tiene que aparecer. Entonces, para eso sirve este tipo de herramientas. Nosotros tenemos clientes que nos han contratado a partir de haber tenido una auditoría donde tuvieron problemas porque no encontraban documentos, entonces se dieron cuenta que la forma de organizarlo era a través de un gestor documental. Bien, bueno, ¿y qué beneficios nos puede dar, qué beneficios nos puede brindar tener en nuestra empresa un gestor documental? Bueno, como dijimos recién, ¿no? Acceso inmediato a los documentos es tal vez lo más palpable, lo que en el día a día podemos ver con mayor claridad. Bueno, una organización automática de los documentos almacenados, eso tiene que ver con las características de los documentos, cómo lo configuramos, pero se puede lograr una interesante automatización del almacenamiento de los documentos. Después, bueno, esto es importante. Acá nosotros van a ver que nombramos bastante el estudio contable externo, porque es algo que nos encontramos con mucha frecuencia en nuestros clientes. Puede ser el estudio contable, puede ser el estudio legal, pueden ser, no sé, alguien de características propias de su operatoria. Alguien externo, como esto está basado en la web, digamos, se accede mediante un navegador,
se le puede dar un acceso, incluso restringido, no a toda la documentación, a terceros, ¿sí? Que no estén dentro de, que no sean parte de la organización. Después eso ya lo vamos a ver con más detalle. Bueno, lo que hablábamos del acceso seguro y controlado, un usuario y password para entrar, y el sistema también después lo vamos a ver en la web, en la demo, perdón. Como nosotros tuvimos que desarrollarle determinadas características para algunos clientes nuestros que son bancos, él tiene todo un sistema de auditoría de cada documento, que queda reflejado qué se hizo. Ya lo vamos a ver en la demo. Bueno, el tema, como les contaba antes, el tema de la posibilidad de compartir los documentos de manera simultánea, y al tener también evitar riesgo de pérdida por tener los comprobantes o los documentos resguardados, ¿sí? Y por supuesto lo que sabemos de toda digitalización, ahorramos costos de dinero en papel y en fotocopia, ¿sí? Y otra cosa también que es importante es la posibilidad de interactuar con otros sistemas informáticos de la empresa. Bueno, acá quisimos mostrarles, llevarlo a gráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decía Fernando recién con el ejemplo de nuestro cliente, que tiene oficinas acá en Buenos Aires y en el sur, eso lo representamos por la estación 1 y 2. La estación 1 y 2 son las vías de entrada de la documentación, y lo graficamos con una computadora y con un escáner, porque pueden entrar por las dos vías. Como decíamos recién, puede ser una factura que siempre fue digital y nunca papel, y entra por un mail que nuestro software lo descarga automáticamente y lo deja en una bandeja de entrada. Pero también puede ser un papel, con lo cual un operador lo escanea y lo sube, ¿sí? Otra ventaja que tenemos también, que nos ayuda, es que hoy en día es bastante común en las empresas, más allá del tamaño que éstas tengan, de tener equipos multifunción, ¿sí? Una fotocopiadora que también es escáner, con lo cual hasta en muchos casos ni siquiera tienen que invertir en un escáner. Con el equipamiento que ya tienen pueden escanear e ingresar al servidor en donde están almacenadas las imágenes, que bueno, ahí lo graficamos en el medio con ese servidor y el nombre ManageFile que es de nuestro software, y desde allí se centralizan todas las imágenes, y bueno, y tienen, como les contaba antes, tienen múltiples usuarios, ¿sí? Distintos usuarios de la misma empresa, desde las oficinas o desde su casa con el home office actual, el estudio contable como un actor externo, el estudio laboral, hay muchas empresas que liquidan sueldos afuera, por ejemplo, y también hay muchas empresas que los utilizan para llevar adelante una relación de flujo de documentos con sus clientes y con sus proveedores, ¿sí? Facturas, órdenes de compra, órdenes de pago, documentos de la operatoria en sí mismo, órdenes de embarque, bueno, distintas, es múltiple, ¿sí? Bueno, y después, ¿en qué áreas? ¿Cuáles son las áreas más frecuentes? Esto está basado más que nada en nuestra experiencia con nuestros clientes, ¿sí? Digamos que una operatoria bastante importante que nosotros tenemos con varios clientes es el tema de las facturas de proveedores, ¿sí? Ahora después en la demo vamos a ver las ventajas de poder generar un legajo, pero bueno, esto ustedes ya lo conocen, los documentos que habitualmente forman un legajo de proveedores. Pero en lo que más nos interesa hacer hincapié aquí es en estas otras dos características, que son las facturas de los proveedores con control de integridad versus los registros que tengan propios la empresa. Muchas veces nosotros recibimos facturas, ¿sí?, de nuestros proveedores, y tenemos que andar contrastando a ver si falta alguna, o falta algún documento que viene con esa factura, o tenemos un listado de registros en cual tenemos que andar comparando manualmente, o en la computadora hacemos unos Excel enormes para andar chequeando información. Bueno, el gestor documental tiene la capacidad de generar esos controles, hacer los controles y devolvernos reportes, ¿sí? Eso es una gran ventaja. Y también otra gran ventaja que tiene es explotar la capacidad de la distribución por mail de manera automática. Muchas veces cuando nosotros recibimos una documentación o emitimos una documentación,
tenemos la capacidad en el gestor documental de que envíe un mail automáticamente a la otra parte para que sepa que esa documentación llegó o que esa documentación de parte nuestra se emitió. Tiene múltiples utilizaciones, pero eso es un recurso de gran utilidad. Respecto al primer caso del control de integridad, por ejemplo, hay una empresa Tanor, que es cliente nuestro, que ellos lo que hacen es, en forma diaria, generan desde su sistema contable un archivo con todos los documentos que han contabilizado, ya sea facturas de proveedores, constancias de retención impositiva, órdenes de pago. Entonces, en el gestor documental se almacena, por un lado, los documentos electrónicos, que son respaldatorios de esas transacciones, y por otro lado, tomamos esas transacciones para almacenarlas en una base de datos interna. Esto lo que permite es a la persona responsable del área, que en forma quincenal o mensual, acceda al reporte de integridad y él puede detectar si llega a faltar, si está pendiente de ser digitalizado algún documento que está contabilizado. Entonces, ellos lo hacen de manera preventiva para asegurarse que cuando puedan llegar a tener algún tipo de auditoría o inspección fiscal y demás, saber que tienen todos los documentos que tienen que tener. Y respecto al tema de distribución por mail, uno de los casos de aplicación es cuando se hace la distribución de las constancias de retención a los proveedores. Se hace de manera bastante ágil, es automático el proceso, se digitalizan las constancias de retenciones, que son documentos que ya se generan de manera electrónica por los sistemas contables de las empresas, se almacenan en una carpeta, el software de gestión documental detecta que está el archivo, que existe una retención y lo envía al proveedor que corresponde. Bien. Bueno, después, de cara a los clientes, bueno, como dice allí, podemos generar el legajo de cobranza, podemos distribuir por mail facturas, las órdenes de pago, como decía Fernando recién, los comprobantes de retención. Podemos armar el legajo impositivo, que también, como escribimos ahí, tiene la gran ventaja de que es nativo, digital nativo en su totalidad. El legajo impositivo se puede armar sin un solo papel, y eso también es muy importante. Lo que hablábamos antes del contador externo al que le podemos dar acceso remoto, esto también siempre hacemos mucho hincapié porque es habitual que los estudios contables por lógica, nos solicitan una cantidad importante de documentos que ellos necesitan para tener como respaldo de las declaraciones juradas que hacen, por ejemplo, y bueno, acá pueden tener acceso directo por sus propios medios. Y después otro tema importante también es el control de remitos conformados por el cliente. Muchas veces la empresa tiene un transportista, por ejemplo, al cual le da la mercadería y los correspondientes remitos. Y este transportista tiene que volver al final del día o de la semana o de un periodo de tiempo con los remitos conformados. Bueno, muchas veces esos remitos conformados terminan archivados sin ningún tipo de control. Entonces pasan dos situaciones. Uno es que a veces no tenemos todos los remitos, y la otra situación que ocurre es que tal vez el remito está, pero la firma, el conforme de quien recepcionó esa mercadería es completamente ilegible o incomprobable. Entonces, ante una discrepancia o un litigio, hay veces que, por más de que el remito esté, hay veces que no sirve como prueba, porque, bueno, no es legible. Entonces, ¿qué hacemos? Como esos remitos fueron emitidos por la empresa, tenemos el documento digital contra el cual compararlo, o sea, el listado de documentos emitidos, y cuando vuelven estos remitos conformados, se escanean, se digitalizan y se ingresan al gestor documental. Entonces allí es cuando podemos comparar, primero que el remito esté, y tirar un reporte de cuáles nos están faltando, y después al poder ver esa imagen, también podemos hacer el control de que los datos que están ahí sean legibles y útiles. Exactamente. Y respecto al tema del control de la legibilidad, digamos, del remito, hay empresas que le pagan al transportista una vez que se aseguran que el producto fue entregado en tiempo y forma. Y también pueden aprovechar, mejor dicho, este control también para asegurarse que si el remito si el transportista no entregó el remito debidamente firmado por el cliente, no le pagan hasta que no le consiguen el remito firmado, ¿sí? Para evitar problemas futuros.
El tema de remitos es un tema muy interesante porque se puede automatizar bastante el proceso, considerando que los remitos en su mayoría ya tienen un código de barras que permitan identificarlos, con lo cual realmente el esfuerzo manual de poder implementar este proceso de digitalización es bajo debido justamente a la posibilidad de automatizarlo. Bien, bueno, otro área importante es el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, como vamos a ver después en la demo, tenemos el legajo de recursos humanos, que es algo que es muy útil para las empresas, porque ya lo vamos a ver cómo lo tenemos configurado, es de muy fácil acceso y es muy, digamos, adaptable a cada caso, o sea, es distinto empresa por empresa, tiene un nivel de customización muy alto. Y resaltamos ahí abajo los recibos de haberes digitales, porque digamos, el gestor documental ofrece un sistema de envío del recibo de haberes digitales a cada empleado, firmado por el empleador, la posibilidad de que el empleado se identifique, acceda con usuario y password para verlo a su portal personal y darle el conforme, ¿sí? Ahora, lo pusimos también en este listado de documentos del legajo de recursos humanos porque también el recibo puede formar parte del legajo de recursos. Y bueno, y después lo que es comercio exterior para las empresas que tienen esta operatoria, también muy importante poder conformar el legajo tanto de IMPO como de EXPO, sumarle el legajo impositivo, poder darle un acceso remoto al despachante si es necesario. Una característica que tienen todos los legajos en el sector documental, no solamente los de comercio exterior, también el de recursos humanos y los demás legajos que se quieran configurar, es la posibilidad de definir documentos como obligatorios y no obligatorios. Esto es muy importante porque aquellos documentos que están definidos como obligatorios, después podemos tener un reporte de qué es lo que nos falta en cada legajo para poder hacer una campaña bueno, para conseguir esos documentos importantes que nos están faltando, ¿no? Y bueno, como hablamos en otras operatorias, el control de integridad es muy importante. Es muy importante poder contrastar un listado propio de documentos contra las imágenes de los documentos y decir, bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que nos falta, ¿sí? Esto es muy importante para las auditorías externas, sobre todo. Y bueno, acá queríamos mostrarles también un pantallazo de quiénes son nuestros clientes y que utilizan el gestor documental, pero con una salvedad, porque acá hay de todo, ¿no? Hay grandes nombres y hay nombres más medianos, pero lo que queremos resaltar es que aún los nombres más grandes, las empresas más grandes, utilizan el gestor documental en algunos de sus departamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez una empresa monstruosa como no sé, cualquiera de estas, como Mercado Libre, por ejemplo, utiliza nuestro gestor documental en determinadas áreas de la empresa. Entonces hay como, digamos, pequeños grupos de usuarios donde en algunos lugares son 4, 5, 10 o 2, ¿sí? Lo que queremos significar con esto es que el gestor documental en sí mismo es escalable, ¿sí? Entonces se puede adaptar a la necesidad de cualquier tamaño de empresa. Esto lo marcamos, lo remarcamos porque existe un poco también como la idea de que esto es para grandes empresas. No, de ninguna manera. Las grandes empresas lo usan de manera compartimentada en con pequeñas configuraciones también. Por ejemplo, Molinos Cañuelas es un caso interesante. Con ellos comenzamos digitalizando los legajos de pago de facturas de proveedores, después agregaron legajo impositivo, después legajo de comercio exterior, y después agregaron remitos. O sea, fueron escalando de acuerdo a la necesidad que iban teniendo. Bueno, digamos también un poco como repaso para ya ir redondeando, es algo que queremos remarcar. Cuando al principio de la presentación hablábamos de que el gestor documental se puede integrar o convivir y comunicarse con otros sistemas de la empresa que así lo requieran, hablamos porque el gestor documental tiene la posibilidad de desarrollar APIs
o también llamados web services, que están muy de moda ahora, los van a escuchar bastante. Y esto no es ni más ni menos que la posibilidad de intercambiar información con otros sistemas, y de manera ágil, y es también de manera segura, porque evita tener una conexión constante entre dos sistemas. Bueno, lo que hablamos del legajo digital, con las características que les contamos y que ahora vamos a ver en la demo, la posibilidad de poder descargar documentos que vengan adjuntos en los mails. Esto puede parecer un detalle, pero ustedes saben, porque ustedes son usuarios también seguramente de distintos sistemas, el tiempo que lleva meterse en los mails a buscar algo, descargar el documento, guardarlo en la carpeta correcta. Bueno, eso a repetición lleva mucho tiempo y eso se puede automatizar. Lo mismo que la distribución, o sea, no solo la entrada de documentos, sino la salida, la distribución de documentos también se puede automatizar. Y bueno, el tema de los recibos de haberes digitales que hablábamos recién. Bien, bueno, ahora vamos a ver cómo funciona por documental. Cuando ingresamos, bueno, primero es una solución web, con lo cual pueden estar accediendo en forma descentralizada las personas que estén autorizados, en este caso, ingresar como administrador. Cuando ingresamos, hay distintas opciones disponibles. Vamos a empezar con las funciones de búsqueda, que son las más importantes desde mi punto de vista, así como hacemos para buscar documentos. Hay varias opciones disponibles. Vamos a empezar con la opción simple, donde, por ejemplo, vamos a buscar el caso de remito. Los documentos, cuando se digitalizan, tienen asignadas metadatas o clave de búsqueda que facilitan su forma de identificarlos. Hay varias formas de asignar esas metadatas. Una es manual, la otra es semiautomática, es decir, buscando información que ya preexista en una base de datos, y las otras automáticas, que puede ser a partir de OCR, de reconocimiento de código de barra. OCR es cuando se lee el documento y se convierten los datos, los caracteres en información técnica. Entonces, en este caso, bueno, trabajamos con remitos. Acá está toda la metadata que está disponible para poder buscar este documento. O sea, puedo buscar por código transportista, por todos los documentos que están en un depósito, etc. Voy a empezar a buscar por razón social. Supongamos que necesito todos los remitos que corresponden al cliente 1. ¿Sí? Con información desde agosto de 2018 a mayo de 2019. Realizo la búsqueda y fíjense que en segundos ya me devolvió el sistema que encontró 5 remitos de ese cliente. Voy a esta opción y acá tengo toda la información asociada a esos documentos. O sea, imagínense buscar esta información actualmente en un físico, en un documento original, el tiempo que les puede llevar. ¿Sí? Acá demoró 5 segundos. Ese tiempo es independiente de la cantidad de documentación que está almacenada en un gestor documental. Entonces, acá tengo la identificación, todos los remitos corresponden al cliente 1, acá tengo, por ejemplo, el depósito, donde está archivado ese remito, quién fue la empresa de transporte que está vinculado al remito. Entonces, desde acá tengo varias opciones. Una, por ejemplo, es visualizar el documento. Acá está el documento, este es un documento escaneado. Pueden ver los datos de la firma del receptor del documento. Entonces, de acá puedo, si tuviera varias páginas, como se le remito, hoja de ruta, etcétera, puedo navegar entre las páginas que tiene el documento. Con esta opción puedo eventualmente imprimirlo, puedo descargarlo para después poder enviarlo por mail. Y acá donde dice notas, fíjense que hay un asterisco en rojo, que acá también estaba. Eso significa que alguien puso algún comentario sobre ese documento. Cuando despliego la nota, figura que el usuario admin puso una nota que dice cobranza, envíe copia al cliente porque indica que no recibió el producto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces permite que las distintas personas que están trabajando vinculados al documento puedan anotar sus comentarios. Y en instancias como esta, donde el trabajo es descentralizado, permite optimizar o mejorar la comunicación, porque ya toda la transacción, las comunicaciones que haya con el cliente a partir de este remito, por ejemplo, pueden quedar asociadas directamente al remito con esta funcionalidad. Y acá van a ver que dice hashtag cobranza. Esto es para
de alguna manera estandarizar las opciones de búsqueda que hay por nota. Lo vamos a ver en unos minutos. Supongamos que queremos ver otro remito, voy a desplegar acá. Puedo estar viendo varios remitos al mismo tiempo, ¿sí? Supongamos que quiero chequear quiénes son las personas que han recibido la firma. Inclusive, fíjense que acá una de las claves de búsqueda es si es legible. O sea, si realmente es necesario, por el tipo de proceso, de negocio y demás, se puede incorporar también como metadata, de manera que alguien haga el control y diga, sí, es legible. Entonces, de esa manera queda asegurado que todos los remitos que están digitalizados y que están resguardados en la caja que están indicadas acá también como clave de búsqueda, es posible identificarlos. Ahora, supongamos otro tipo de búsqueda. Quiero buscar todos los remitos que están en determinado depósito. Acá tengo todos los remitos que están en determinado, es decir, yo simplifiqué mucho la búsqueda, ¿no? Es un volumen chico de documentos. Entonces acá tengo todos los remitos que están en esas condiciones. ¿Y qué puedo hacer con estos remitos? Por ejemplo, una opción es seleccionar todos, exportarlos. Entonces, lo que estoy exportando es esta información. ¿Para qué puede servir esto? Por ejemplo, tenemos una auditoría o una inspección o un problema con algún cliente y entonces yo no voy a poder ir al depósito a buscarlo. Entonces le voy a mandar por mail este listado a la persona a cargo del depósito y le voy a decir, necesito que me busques estos remitos y que para hoy a la última hora me digas si lo encontraste o no. Entonces esa persona se va a poner durante el día a buscarlo y posiblemente después me diga que sí lo encontró, que sí lo encontró, que no y que sí, y que me lo mande por mail. Entonces, yo al final del día voy a saber si por este que falta, por este remito que falta, voy a tener que preocuparme o no. Porque de última, si no lo tengo, puedo llegar a imprimirlo y hacérselo llegar para que me lo vuelva a firmar, por ejemplo. ¿Sí? Pero también tengo la opción de poder exportar todos los remitos. Entonces, directamente puedo ir a exportarlos con las notas que yo puse sin las notas. Supongamos que me interesa exportarlos con las notas para tener toda los comentarios que han ido realizando las personas que intervinieron en el proceso. Exporté los remitos, y ahí tengo los remitos, los comentarios que han ido incorporando distintas personas. ¿Sí? Y de vuelta, todo esto en cuestión de segundos, de cómo están viendo. Y bueno, ahora vamos a ver otro tipo de documentos. Por ejemplo, las facturas de proveedores, donde podemos ingresar al sistema. Tenemos la opción para poder buscar por documentos específicos. Por ejemplo, voy a buscar con asterisco, quiero que me traiga todos los documentos que se procesaron en determinada fecha. Y acá van a ver una característica adicional, es que dentro de este tipo de documento, que es el legajo de pago a proveedores, está identificado si se trata de una factura, de una orden de pago, de una retención. Entonces, supongamos que me interesa ver el legajo de pago completo a un proveedor. La forma de buscarlo es, selecciono como la metadata el número de orden de pago. El sistema trajo los 3 documentos que integran esa orden de pago. O sea, todo el sistema contable va a tener la transacción. Acá estoy teniendo los documentos que son respaldatorios de esa transacción. Y de vuelta, reitero, en segundos obtengo esa información. Entonces, a partir de acá puedo visualizar un documento, por ejemplo, el documento tiene una nota, visualizo el certificado de retención de ingresos brutos, quiero ver qué tiene la nota, dice envié copia al auditor, por ejemplo. Bien. Algo, perdón, un segundo nomás. Algo que es muy importante también, es una característica del gestor documental, es que cuando encontramos documentación, siempre tenemos disponible la imagen. Podemos ver el documento, siempre. En todos los listados que les está mostrando Fernando, si ustedes se fijan, siempre hay un icono que es la lupa, que está presente siempre, de cualquier manera. Eso quiere decir que siempre vamos a poder acceder a la imagen del documento. Bien. Bueno, y fíjense que yo estoy abriendo documentos y los tengo todos disponibles. Con lo cual puedo tener la orden de compra del proveedor, puedo tener los remitos,
puedo tener toda la información disponible y poder estar interactuando con todos los documentos sin tener que estar imprimiendo los documentos, tenerlos todos sobre mi escritorio, etc. Y también lo que es importante es que si necesito, si se trata de documentos físicos, si necesito buscar el original, puedo indicar dónde está ese documento original. Y en este caso, que se trata de todos documentos digitales, no se está guardando. Acá donde dice ID archivo, esto dejo indicado que es digital para que nadie pierda tiempo buscando un documento que no va a existir. Bien, vamos a ver la parte de reportes de integridad. Como les comentábamos hace unos minutos, el sistema permite detectar con un proceso preconfigurado si falta algún documento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver los remitos. Para hacer esto posible, bueno, el cliente genera una base de datos, un listado con todos los remitos emitidos. Ese listado se va incorporando en forma automática al sistema, y cada vez que se digitaliza un documento, el sistema va haciendo una marca en esa base de datos indicando que ese documento ya fue procesado. Entonces, una vez por mes, el responsable del área ingresa y busca todos los documentos que no fueron procesados, es decir, que fueron emitidos en caso de remitos, pero no fueron digitalizados. Entonces ahí tengo la información. De vuelta, llevó segundos poder acceder a esta información. Hay empresas que lo llevan de manera manual y realmente lleva mucho tiempo poder hacer un control de este tipo, ¿sí? Y también es posible exportar esta información a un Excel, bueno, para tener un control y después ver por qué falta para poder resolver el tema. Bien. Bueno, el tema de la búsqueda. Vimos lo rápido que es buscar un documento, ¿sí? Pero a veces tenemos necesidades de tener que buscar 100 documentos, 50 documentos, 200 documentos, con lo cual no deja de ser tedioso tener que entrar 200 veces a buscar documentos. Entonces, para resolver ese tema, existe una función que se llama búsqueda masiva. Lo que permite hacer es tener un archivo preconfigurado. Le voy a mostrar el archivo, donde el usuario cargue dentro de ese archivo la lista de documentos que quiere buscar. En este ejemplo son 4 comprobantes distintos y le especifico que son facturas, ¿sí? Esto, digamos que es muy flexible esta posibilidad de poder buscar por los parámetros que estén preconfigurados. Entonces, ahora le voy a decir al software, bueno, necesito que busques el legajo de factura de proveedores, los documentos que están en este archivo, y búscalos. Estoy cargando. Ya en un segundo terminó el proceso, ¿sí? Entonces ahora quiero ver cuál fue el resultado del proceso. Por un lado, el sistema devuelve la lista de archivos que le pedí que busque, donde dice, de este primer caso, este primer comprobante, encontró 2 documentos con 2 páginas. Este encontró uno y este no encontró ninguno. Entonces, ¿por qué es importante esto? Para saber si me tengo que preocupar o no de este documento que falta, ¿sí? Y por otro lado, cuando voy a abrir el PDF, tengo todos los documentos que le pedí que busque. En este caso, en esta demo, son todas facturas, simulamos facturas electrónicas, ¿sí? Entonces, de vuelta, permite no solamente agilizar la búsqueda, sino también tener un control para saber si están o no están los archivos que yo necesito. Y tenemos clientes que usan esta función únicamente para controlar que estén los archivos que ellos necesitan. Si es como una función complementaria del reporte de integridad que vimos antes, la diferencia es que este ya me trae los documentos que realmente necesito para realizar una búsqueda. Bien, después, la otra opción de búsqueda, bueno, hay varias, estoy tratando de mostrar las que por ahí pueden ser de más utilidad, es la que tiene que ver con la búsqueda de notas, ¿sí? De comentarios. Por ejemplo, supongamos que estandarizamos que todos los remitos con los que haya algún problema de cobranza van a estar con el hashtag cobranza, por ejemplo. Entonces, pongo ese valor, realizo la búsqueda, trajo un registro, voy a visualizar el documento y acá tengo
el remito con el hashtag cobranza. Con lo cual, esto lo que permite de alguna manera es también facilitar el trabajo en equipo de equipos que están totalmente descentralizados, ¿sí? Porque ya está estandarizado que se van a poner determinados comentarios, con lo cual una persona que está, no sé, físicamente en otra ciudad puede conectarse y seguir operando como si estuviera sentada físicamente a 2 metros de la persona con la que trabaja habitualmente. Y después quería mostrarles la función de legajo, una función de legajo digital, para que tengan el concepto de cómo funciona. Por ejemplo, en este caso, estamos reproduciendo un legajo digital del área de recursos humanos, donde básicamente lo que se permite hacer es, por un lado, reproducir la estructura digital de un legajo físico tradicional, es decir, están las carátulas de cada una de las secciones en las cuales puede estar dividido un legajo. A su vez, cada carátula está integrada por los distintos tipos de documentos que integran esa sección del legajo. Se define si ese documento es obligatorio o no obligatorio, y se puede definir un plazo de vigencia, un plazo de validez legal y un plazo de destrucción. ¿Para qué sirve esta definición? Por ejemplo, vamos a buscar legajos. Supongamos que ahora voy a buscar todos los legajos que tengo en el sistema. Le digo que me traiga, que las búsquedas las haga únicamente sobre la documentación que está vigente. Trajo 4 legajos, me indica los datos de cabecera, es decir, la identificación de la persona, la cantidad de documentos que integra cada legajo y si está incompleto o completo. Bueno, acá ya vemos que está todos los legajos están incompletos. Lo útil de esta función es que haciendo clic en este botón, el sistema me muestra por qué está incompleto el legajo. De manera que yo ya puedo identificar qué documentación falta para poder reclamarla. Por ejemplo, en este caso, tengo para esta persona que el contrato a prueba no está vigente, ya venció, pasó el plazo de vigencia, y no tengo firmado el contrato de efectivo de esa persona. Y tampoco tengo la documentación de ingreso, perdón, tampoco tengo la solicitud de ingreso de esa persona, y perdió vigencia la declaración jurada de domicilio, y que se debe renovar anualmente, por ejemplo. Entonces, de esta manera me permite ya identificar cuál es la documentación que falta, hablar con la persona, pedirle que se regularice o ya regularizar esta documentación, y listo, problema y el tema resuelto. Después, a nivel de uso del sistema de gestión documental, no tenemos la visualización de la estructura del legajo, pero de una manera digital, con las opciones para poder, por un lado, ver las fechas asociadas al documento, si la fecha de cuándo es la fecha de vigencia, la de validez legal, cuándo se va a tener que destruir ese documento, en qué caja física está guardado si se trata de un documento físico, pues es un documento digital, por ejemplo el examen preocupacional que se hace las personas que se suman a la empresa ya en su mayoría son todos digitales, con lo cual no tiene sentido imprimirlos y guardarlos. Inclusive, con el tema del preocupacional es interesante porque también se puede habilitar al área médica para que acceda y también pueda tener acceso a la documentación médica del personal. Y acá también permite indicar en qué archivo físico, en qué archivo se encuentra almacenada la documentación física. Entonces, si queremos ver un documento, por ejemplo, el examen preocupacional, hacemos clic y habilita, bueno, este es un documento nativo. Les voy a mostrar la página 11, que es la que tiene una radiografía, solamente para que vean cómo funciona, cómo se puede reproducir fielmente un documento original nativo, ¿sí? Y algo que es muy importante, fíjense que cada vez que avanzo, retrocedo de una página, el sistema hace como un refresco. Esto es porque, por un tema de seguridad y de optimización de tráfico en red, el documento original de 12 páginas está en el servidor. Puede ser un servidor del cliente, puede ser un cloud, es indistinto. Entonces, cada vez que una persona consulta el documento, el sistema lo que hace es envía por la conexión de internet la página que la persona está consultando.
Con lo cual, si supongamos estamos consultando un balance que tenga 200 hojas, pero la persona necesita consultar la hoja número 85, el sistema le va a enviar por internet la hoja número 85, ocupando muy poco ancho de banda, permitiendo que la navegación sea muy ágil del documento. Y para terminar, lo que les quería mostrar es, cuando Ale les comentaba sobre las funcionalidades del sistema de gestión documental, hacía referencia a la seguridad, ¿sí? No solamente se registra el usuario que accede al sistema, sino también queda registrado qué hizo esa persona que accedió. Entonces, todas estas son las tareas que estuve haciendo recién como administrador, donde registramos, bueno, las búsquedas que realicé, consultas, la parte específica, registramos a qué documentos accedió, desde qué IP, es decir, físicamente desde dónde se conectó esa persona, y en este caso puntual de consulta registramos qué buscó específicamente esa persona. Con lo cual, bueno, cumplimos con las normativas de seguridad del Banco Central concreto, que es para quien hemos ajustado o incorporado funcionalidades de seguridad de la plataforma. Bueno, y volviendo a la presentación, bueno, esto es la presentación que queríamos mostrarles respecto a cómo se pueden utilizar herramientas de gestión documental para poder ordenar el acceso a la documentación con la que, digamos, con la que dependemos para la operatoria de muchos de nuestros procesos, ¿sí? Por los sistemas de gestión contable y demás manejan toda la información transaccional. La parte documental es una parte muy importante de los procesos que, bueno, a partir de lo que pasó con COVID y demás, obligó en muchos casos a replantear el alcance de esos procesos. No sé si acá, Valeria, sí, vos... Fernando, bueno, Alejandro, gracias. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas que puedan tener. Simplemente es mostrarle la agenda virtual que tenemos de capacitaciones. Esta semana tenemos algunos seminarios y pueden consultar obviamente nuestra página en www.packaging.com.ar o escribirme a capacitación@envase.org. Por otro lado, les va a aparecer ahora en unos minutos una encuesta que ustedes, mientras empiezan a hacer las preguntas y los chicos responden, sería buenísimo que se tomen unos minutitos para responder. Queremos tener una devolución acerca de este webinar y todas las actividades que hace el instituto, así que les robamos 2 minutos mientras damos lugar a las preguntas. Así que, no sé si quieren abrir sus micrófonos, si quieren preguntar, son libres. Adelante, por favor. Si hay alguna pregunta. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A modo personal, me pareció todo muy completo y no estoy al tanto o sea, no estoy palpado bien del tema, pero me gustaría escuchar, como opinión personal de ustedes, qué es lo que qué es lo que sigue después de esto, ¿no? Porque, o sea, digamos que está todo muy completo, ¿qué es lo que puede seguir a adicionarse? ¿O qué es lo que tienen en mente como servicio para sumar toda la gestión documental? Bien, bueno, yo creo que como les comentamos en algunas secciones de la presentación, una de las características de esto es la escalabilidad y la adaptabilidad. Con lo cual, nosotros siempre que alguien toma contacto con nosotros, lo primero que buscamos, y corregime, es el tema de tomar contacto con la realidad de la empresa, saber conocer su negocio, cómo funcionan, quiénes son, qué es lo que hacen, qué necesitan. Es muy adaptable esto, entonces no hay, digamos, es difícil, no hay un enlatado acá, o sea, podría haberlo, por supuesto, también podemos presentarles un enlatado, pero no sería lo mejor, ¿no? O sea, creo que en función de los procesos que llevan los documentos en su empresa, cómo es el ciclo de vida, le decimos nosotros, de un documento, desde que se genera hasta que se archiva, digamos, en
en su empresa. Sí, complementando lo que comenta Ale, nosotros lo que buscamos es entender bien cuál es la necesidad que puede tener una organización y a partir de ahí hacer la propuesta o las propuestas, que ya no sea solamente una, que puedan adaptarse al proceso, ¿sí? La realidad es que esto está siendo muy dinámico. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo también la integración con soluciones de firma digital, firma electrónica, ¿sí? Porque a veces el documento solo, depende del tipo de documento, no es suficiente. A veces tiene que tener un respaldo legal con una firma para poder, digamos, completar todo el circuito, ¿sí? Pero, digamos, la parte, Sentar el registro. sí, pero la parte que nosotros le damos mucha importancia es la posibilidad de poder relevar cuál es la necesidad que tiene el cliente, poder compartir experiencias de otras empresas. Tenemos clientes que son del mismo rubro, pero te puedo asegurar que el proceso no es el mismo. A ver, ¿el software es el mismo? Sí. ¿La forma que está instalado es la misma? Sí. La forma en que lo utilizan es distinta, ¿sí? Entonces, bueno, y el valor agregado que le puede aportar también a cada organización es distinto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Fernando, Alejandro, acá está Alice que pregunta, dice, muy buenas tardes, muy clara la presentación y la demostración de aplicabilidad del gestor de documentación. No me quedó claro dónde quedan almacenados los documentos electrónicos que se suben al sistema, cómo se hace el backup de la información y cómo se asegura la confidencialidad de la información. Bien. Bueno, los documentos, divido la información en dos partes. Por un lado, el documento digital o digitalizado es un archivo que puede ser formato PDF, puede ser un archivo Excel, Word, JPG, que queda en el servidor donde se instala el software, ¿sí? El servidor puede ser un servidor que esté en el data center del cliente, o puede ser un servidor que esté en un sistema cloud con el cual tengan un acuerdo de cliente, o puede ser, también tenemos clientes que están subiendo la información a una plataforma nuestra, que si bien es cloud, pero está físicamente el servidor acá en Argentina. Entonces, la información queda almacenada en ese servidor, la base de datos que tiene la información para vincularla está también almacenada en ese servidor. La única forma de, digamos, el usuario nunca va a acceder a ese archivo, ¿sí? Siempre el sistema lo que hace es, la parte que visibiliza es una copia del archivo original. Y mediante el sistema de accesos, de restricción por usuario y clave, y también por permisos, porque no solamente, yo por ejemplo accedía como administración y podía administrar y veía todos los documentos, pero se puede restringir para que, por ejemplo, el área de despacho únicamente acceda a remitos, el área de pago a proveedores acceda al legajo de pago a proveedores, y quizás el área de cobranza acceda a clientes y a remitos, y eso es totalmente configurable. Un punto también que ella mencionaba era el tema del backup. Como decía Fernando, esto está, digamos, es adaptable a la política de seguridad informática de la empresa. Está almacenado en sus servidores, en los servidores que están en su empresa. Bueno, el backup se realizará cuando ustedes configuran su servidor para que haga un backup, digamos. O sea, se acopla al sistema de seguridad informática de la empresa. No es que tiene un backup aparte o hay que administrar de otra manera. No, se suma a lo que ustedes ya hacen hoy en día con el resto de sus sistemas. Dos comentarios finales. Por ejemplo, implicado el tema, ¿no? Respecto al tema de seguridad, el software está implementado en distintos bancos. Y justamente por estar implementado en bancos, periódicamente tiene auditorías. Cuando el Banco Central audita el banco para algún proceso donde están resguardando la documentación en nuestro software, auditan nuestro software. Y hasta ahora ha pasado sin ningún tipo de observación todas las auditorías que ha tenido. Y respecto al backup, decimos que siempre es más económico resguardar un bit que un átomo, lo cual siempre es más económico resguardar documentos digitales o digitalizados que tener un resguardo de un archivo físico. Ese es otro de los valores agregados que les da esta herramienta. Tenemos clientes, por ejemplo, caso puntual Banco Superville, tenemos información, ellos tienen información resguardada desde el año 2000, de 20 años.
Justamente, ¿por qué tienen toda esa información en línea? Porque prefieren tenerla en línea por el bajo costo que tiene el almacenamiento, de manera que si llegan a tener algún juicio, requerimiento o lo que sea, prefieren tenerlo disponible y que si tienen que buscar información de un cliente, ingresan, lo busca, les llevará 10 minutos buscar la información, o 2 minutos como hemos visto, y listo, y tienen el tema resuelto. Entonces prefieren mantener todo en línea, y el espacio que ocupa la información es muy poco, lo cual económicamente también es más conveniente por ese lado. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar, si no, nos vamos despidiendo. Te agradezco mucho, Fernando, Alejandro, por la exposición, por el tiempo. Y No, al contrario. si quieren, a ver si hay sí. ¿Quieren recordar su dirección de correo electrónico para finalizar, a dónde los pueden contactar? Sí, bueno, acá en la presentación están nuestros 2 mails personales de la empresa. Si no, quieren recordarlo más fácilmente, info@doctec.com.ar, ahí lo levantamos también. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Vamos a estar enviando la presentación por mail y en breve la vamos a estar compartiendo también en nuestro canal de YouTube del Instituto, para que todos los tengan a disposición. Así que muchas gracias por participar. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.